Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más, agradecidos de nuestro Dios por permitirnos este privilegio de estar reunidos y poder compartir acerca de su palabra. Esa palabra que Él tiene cada día para nosotros. Cada día nos muestra en su misma palabra algo distinto. Cuando digo algo distinto me refiero a su progresividad, en ese principio de progresividad que siempre va hacia adelante, mostrándonos el camino por donde debemos seguir, por supuesto, trayendo a colación ciertas cosas que son por demás importantes del pasado, para que con la luz del pasado en el presente nosotros podamos proyectarnos hacia el futuro. Así que un abrazo para todos, damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube, Instagram, Telegram, y cada uno de ellos como Apóstol José Silva, donde allá hay cientos, ya superan los 200 mensajes, que usted puede seguirlo, especialmente los que hemos venido en los últimos meses trayendo aplicando ese principio de progresividad. El principio de progresividad en el sentido de ir instruyéndonos en ese sentido. Principio de progresividad. Siempre bajo un lineamiento y una progresión sucesiva de lo que Dios ha venido mostrándonos, ¿ok? En su gran amor, no es que pues, es su amor, es su gracia, es su favor para con nosotros, ¿ok? Fíjense, ya tenemos aproximadamente mes y medio hablando sobre el tema lo preestablecido por Dios, lo preestablecido por Dios. Por supuesto, no hemos querido dar ni una cátedra ni nada por el estilo, simple y llanamente tratar de traer unos tips que nos sean favorables para tener una idea de lo que Dios tiene preestablecido para nuestras vidas, ¿ok? Así que bueno, saludos y bendiciones para todos los que ya se han conectado y los que se van a conectar y los que no, verán posteriormente el video post grabación. El domingo pasado, voy a adelantar un poco porque hoy quiero cerrar este ciclo de enseñanzas. Hablamos de cómo ver el plan de Dios en el Salmo 23. Cómo ver el plan de Dios en el Salmo 23. Por supuesto, un salmo hiper conocido en creyentes y no creyentes, así como el Salmo 91. Pero yo he querido desglosar, no todo, pero sí algunas cosas puntuales que marcan lo que Dios ha preestablecido para nosotros. Por ejemplo, en el caso de David, que es quien se le asigna la autoría de este salmo, David, yo dije en esa oportunidad que dijo, Dios es, en tiempo presente, Dios es mi pastor. Y como es mi pastor, tiempo presente para él, pero para Dios es un eterno presente. Recuerdo que Dios no vive en tiempo. Entonces, él miró hacia el futuro y dijo, nada me faltará. Es decir, todo lo tendré, en otras palabras. Todo lo tendré y lo tendré en abundancia, porque así lo hemos visto en el capítulo 10 del libro del Evangelio según San Juan, que inclusive le recomendé que lo leyeran, como cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, ¿ok? Y vino a darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia, es decir, todas y cada una de esas expresiones de Jesús en esos 42 versículos, si estoy en lo cierto, es una expresión de que Él es ese pastor anunciado y visto desde la eternidad. Ahora bien,
Decíamos que el señor David se hizo el líder de sus ovejas porque las ovejas no tienen un líder natural. Entonces él se hizo líder y él proveyó para sus ovejas en tiempos difíciles, en tiempos de invierno. Él se preparaba para guarecer a sus ovejas, tanto el lugar donde iban a estar protegidas, así como también el alimento y todas las cosas que fuesen necesarias mientras la temporada, la época del invierno durara. Bien, todos esos detalles los vimos el domingo pasado, pero hay cosas que yo quiero hoy de alguna manera resaltar para agarrar el hilo, para darle continuidad, y hoy vamos a concluir este ciclo de enseñanza con relación a lo preestablecido por Dios. Una de las cosas que dijimos, y hago énfasis en eso, es que los reinados no somos elegidos para ser reyes, sino que el reinado es una herencia. Es una herencia. Y como es una herencia, por eso Dios, por herencia, nos hizo reyes y sacerdotes. Como dije la semana pasada, nos hizo reyes para reinar sobre las circunstancias adversas y luego sacerdote para interceder por aquellas circunstancias que de alguna manera no tenemos el control total sobre ellas, pero sí establecer eso, ¿ok? Otra de las cosas que vimos es que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya estamos allí. Luego enfatiza en el libro de Efesios de que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, todas estas cosas que yo les estoy diciendo son, recuerde otra vez más, la gracia es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Todas las cosas tenemos que asumirlas en el espíritu. Luego que estén en el espíritu, es procurar al máximo convencer al alma de ello. ¿Por qué? Porque el alma es donde habitan todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras angustias, nuestras ansiedades y todas esas cosas que son un estorbo para que lo que está en el espíritu se manifieste. Por eso hay personas que dicen, bueno, esta persona dice una cosa pero vive otra. Porque sucede eso, hay personas que hablan de paz y de repente viven angustiados, porque él habla de paz en el espíritu, pero su alma no está aún convencida de esa paz. Y realmente la paz la necesita el alma para poder habitar. Pero primero debemos entender que es algo espiritual. Y como dice el libro, el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, que primero es la parte carnal y después la parte espiritual. Es decir, se establecen primero, es una divergencia que hay constantemente. Difícil de entender, pero es así. Es así. Cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones, nuestra alma se agita. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te angustias, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el alma que necesita ser constantemente ministrada, a pesar de que en el espíritu tengamos conocimiento, tengamos convicción. Esto hay que entenderlo en la gracia, porque si no lo entendemos, entonces nosotros nos pasamos juzgándonos y juzgando a los demás. Es lo mismo, caeríamos en la misma religiosidad de toda la vida. Bien, otra de las cosas que dije que es importante, que para poder reinar en vida es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Volvemos otra vez con el alma, cambiar nuestra manera de pensar. Y dije también que los pensamientos producen acciones, las acciones producen hechos.
o mejor dicho, los pensamientos producen palabras, las palabras producen acciones, las acciones producen hechos, los hechos traen consecuencias. ¿Ok? Bien, entonces, veamos el Salmo 23 con visión de gracia. Salmo 23 con visión de gracia, presente y futuro. ¿Cuál es la acción cuál es la visión de gracia? Hebreos 8:6, que nos dice que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el Juan capítulo 10 nos dice que el Señor nos vino a dar vida para que la tuviésemos en abundancia. Sobre esa base vamos a visualizar el Salmo 23. Y empezamos el domingo pasado con lo siguiente. Decimos que el Señor dijo, o David dijo, el Señor es mi pastor. Y sobre la base de que es mi pastor, el Señor es mi pastor, en el presente, se paró en el presente y se visualizó en el futuro diciendo, nada me faltará. Que nosotros hoy podemos decir, todo lo tendremos. Ojo, el hecho de decir que todo lo tenemos no significa que materialmente eso se haya cristalizado o se haya manifestado. Es saber, es la sapiencia, es el conocimiento, por así decirlo, en revelación de que todo lo tenemos, aunque no todo esté manifestado. Pero es esa sapiencia, es esa convicción. La fe es, ya usted lo pensó, ya lo dijo. Es un estado espiritual, es como una experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos. Es decir, antes de que haya una manifestación consensual, es decir, de los sentidos, podamos nosotros tener esa sapiencia, esa convicción interna de que lo tenemos. Tal vez no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos. Yo recuerdo el señor Disney, no tengo la historia así clara, cuando se proyectó con ese proyecto de diversión, de entretenimiento que está en el estado de Florida, él muere antes de que eso se manifestara, y quien lo termina, según he leído, fue su hermano. Y alguien le dijo a su hermano, qué lástima que su hermano no vio esto. Y él le dijo, no, sí lo vio. Sí lo vio. ¿Cómo pudo haber visto algo que todavía no estaba manifestado? Lo vio en el espíritu, tuvo una experiencia espiritual, aunque no consensual. ¿Lo ves? Entonces cuando eso de alguna manera está trabajando en nosotros, una vez más les recuerdo que la gracia es un reino espiritual. Entonces, cuando eso funciona en nosotros, nosotros podemos de alguna manera disfrutar internamente, espiritualmente, algo que aún no se ha manifestado físicamente, pero que se ha de manifestar. De lo contrario, les recomiendo volver a leer ese versículo del capítulo 11 del libro de Hebreos, donde dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber obtenido o alcanzado las promesas, sino viéndolas de lejos, saludándolas y confesándolas. Y por eso dije el domingo pasado que muchos hombres y mujeres de fe partirán de este mundo sin haber obtenido, sin haber alcanzado lo prometido, pero que de alguna manera
lo habrán disfrutado y prepararán a nuevas generaciones para que éstas a su vez lo puedan lograr. Así que eso es la gracia. Eso es lo que nos permite la gracia, entender eso. ¿Ok? Bien, vimos entonces que qué vio David, qué fue lo que vio David y qué es lo que nos insta a ver a nosotros en este tiempo. Yo le dije, bueno, él vio la provisión divina y puse los ejemplos de Elías, que Elías vivió la provisión divina a través de los cuervos, a través de la viuda y a través de ángeles. Puse el ejemplo también que los discípulos vieron esa provisión divina, vieron esa multiplicación de los panes y de los peces en el capítulo 14 del libro de Mateo. Y hubo algo bien interesante que mencioné en esa oportunidad. Yo dije que el Señor le había dicho eso a ellos: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos, sino, y mencionaron que tenían dos panes o 2 peces y 5 panes. Y Jesús le dijo, el pastor, ¿ves? Le dijo, tráeme eso que tienes. ¿Lo ves? Tráeme lo que tienes. Entonces, nosotros cuando tenemos algo que tal vez vemos que es insuficiente para lograr lo que queremos, el Señor nos dice, tráemelo. Porque cuando nosotros se lo traemos a Él es capaz y suficiente para multiplicar lo que le traemos para que satisfaga nuestras necesidades, entre comillas, palabras necesidades, y a la vez tengamos para bendecir a otros, tal como se ve en ese capítulo 14, que dice que el Señor los discípulos le llevaron los 2 peces y los 5 panes, el Señor oró, se hizo el milagro de la multiplicación, se los dio a los discípulos y los discípulos se los dieron a la gente. Entonces, el orden, cuando nosotros le llevamos algo a Dios, es que Él nos lo regresa multiplicado para que nosotros podamos disfrutar de ellos y a su vez podamos ser de bendición para otros. Llevamos, el Señor multiplica, nos los regresa y nosotros bendecimos a otros. Ese es el orden según lo que nosotros vemos allí expresado, según la revelación expresada que está allí expresada en el capítulo 14 del libro del Evangelio según San Mateo. Bien, luego allí vimos varias cosas, pues como el orden, vieron que comieron y se saciaron y que luego sobraron 12 cestas que representan simbólicamente Dios nos está diciendo, no tan solo te bendigo hoy, sino que creo la provisión para los 12 meses del año. Eso es lo que grosso modo vimos la semana pasada. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar, pero esto va a ser algo así flash, pero sin dejar de que nos traiga revelación. Ok. Lo segundo es leyendo, como dice, el Señor es mi pastor. Voy a leerlo tal como está en la Escritura. Okay. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, ¿qué vemos allí en segundo lugar? Primero vemos vaya notando, primero vemos la provisión divina. Luego vemos el reposo, el descanso. Pero el descanso ¿en qué? En lugares de delicados pastos. Nosotros sabemos que la palabra pasto también simboliza alimento, sustento, al igual que la palabra. Ahora, pero allí es importante lo siguiente, allí dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Fíjate, David con su experiencia sabía que las ovejas como tal
en ríos turbulentos no pueden estar. Ellos tienen que estar en aguas muy apacibles y en pastos o en pastizales que sean una especie de prado, una especie, no un tipo de arbustos o de hierba muy crecida, porque eso las atemoriza. Entonces, David, sabiendo eso, se proyecta viendo que Dios está lo va a sustentar y lo va a hacer descansar en delicados pastos. Esto me trae a la memoria, me trae a mente lo que sucedió en Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7. Tienen que anotar. Por supuesto, a los que les interesa ahondar sobre el tema. ¿Por qué? Porque allí nos narra la historia, lo que se conoce como el sitio de Samaria. El sitio de Samaria, que dice la escritura que hubo un gran hambre cuando el rey Ben-Hadad sitió a Samaria. Hubo una gran hambre al punto de que aquellos hombres que eran muy meticulosos para comer según las ordenanzas bíblicas, comían cualquier cosa por muy repugnante que ésta fuera. Comían cualquier cosa, usted puede leerlo allí en el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes. Ahora bien, el rey como tal no tenía solución para resolver aquel conflicto político y social, y por ende político, social y económico. Pero llama poderosamente la atención, o por lo menos a mí me llama poderosamente la atención, es que el profeta Eliseo, portador o titular de la palabra profética de aquella época, estaba en su casa, dice la escritura, sentado, juntamente reunido con otros ministros allí. Mientras que el pueblo estaba pasando la situación que estaba pasando, el portador de la palabra estaba sentado en su casa. Yo me hice la pregunta, ¿cómo un profeta, porque un profeta actual, estoy seguro que los profetas que me están escuchando dirían, hay que soltar la palabra, ahora mismo vamos, ayuno y oración, vigilia y oración, aleluya, vamos a vigilar, vamos a orar, vamos a hacer lo que sea necesario, pero esta situación hay que revertirla. Y quién sabe cuántas otras cosas pudieran decirse. Buscar en actos religiosos la solución a una situación permitida por Dios. Oído con lo que estoy diciendo. Buscar de solucionar algo que fue permitido por Dios, porque todos sabemos que si Ben-Hadad, el rey de aquella oportunidad, sitió a Samaria porque Dios lo permitió. Para enseñar, para hacer cualquier cosa. Ahora, ¿qué acto religioso hizo el profeta Eliseo? Ayunó, vigiló, se dio golpes en el pecho, subió a los lugares altos, llamó a un culto de oración, llamó a un culto de adoración y alabanza. ¿Qué hizo? La escritura establece claramente que él estaba sentado en su casa. Sentado. La palabra sentarse significa descanso. ¿Por qué estaba descansando el profeta en un momento tan de crisis como aquel momento? Bueno, porque a mi manera de ver, oído con lo que voy a decir, a mi manera de ver, él había recibido una palabra en lugares de delicados pastos. Y si él recibió una palabra en lugares de delicados pastos, él como profeta estaba creyendo, confiando, esperando, aguardando el momento preciso, expectante el momento preciso que Dios le señalara para él declarar y decretar la palabra que daría, que cambiaría, que daría un vuelco a la situación, pero en el momento preciso de Dios. Porque la palabra que él había recibido
le había dado descanso. Yo sé que esto no es fácil de entender, yo lo puedo explicar con palabras, porque la Biblia no me dice cuál era la situación psicoemocional de Eliseo. Allí no me dice que Eliseo estaba angustiado como nos angustiamos nosotros los pastores cuando vemos que algo está sucediendo. No, hay que orar. No, llama a la iglesia a orar inmediatamente. Llama a Pedro, llama a Juan, llama a no sé qué. Llama a Juan en la isla de Patmos, a Pedro allá arriba en el cielo. Llámalos por teléfono. Dile que oración y ayuno. Vámonos. Pero el profeta, nadie dice cómo era su situación, pero estoy seguro que él también, como ser humano, tenía sentimientos, emociones, de repente estaba afligido, pero eso estaba su alma, pero su espíritu controlaba su alma, o por lo menos la manejaba, y lo hizo estar sentado hasta que llegó el momento de él declarar la palabra que en delicados pastos había recibido. La que produjo en él reposo, lo que produjo en él descanso, y que una vez dicha del modo, tiempo, lugar, espacio y tiempo especialmente de Dios al pueblo, produciría de igual forma descanso, porque traería el resultado preciso y necesario para ese momento. Tal vez tú estés pasando por una situación que no te la puedes explicar. Puedes estar diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es inaudito, sí, desde el punto de vista humano. Pero ¿qué procura Dios enseñarnos en esos momentos difíciles, en esos momentos en que creemos que las cosas se van a dar y de repente no se dan? Pues se postergan las cosas, se reprograman las cosas. Y nosotros hacemos planes para un determinado día y de repente no se dan. Nosotros hacemos planes, ¿no? Para el lunes. El lunes no se dio. Oye, qué broma, nos damos golpes en la cabeza, no puede ser. Entonces buscamos un culpable. Qué irresponsabilidad. Y empezamos a buscar irresponsables y de todo. Y ciertamente hay responsables, ciertamente los hay. Pero cuando tú te metes en el plan de Dios, tú llegas y dices, ya va. Pero ando o no ando en obras preparadas de antemano. Y allí entra en conflicto el alma y el espíritu. Las partes emocionales. Entonces, la palabra que el portador de la palabra profética de aquel entonces la declaró en el momento preciso, porque la recibió en lugares de delicados pastos. Y al recibir una palabra en lugares de delicados pastos, eso me hace descansar. ¿Cómo estás recibiendo la palabra hoy? En lugares de delicados pastos. Entonces esta palabra nos hará descansar. Sigue diciendo el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa no es otra cosa que la protección divina que el Padre nos garantiza en este Salmo. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 dice que Él nos guiará a fuentes de agua viva. Apocalipsis 7, 17. Que Él nos guiará a fuentes de agua viva. Y si dice que Él nos guiará a fuentes de agua viva, entonces no es otra cosa que que nos garantiza su protección como parte de su cobertura divina. Seguimos un poquito más adelante, dice, confortará mi alma. Fíjate,
se oye mucho motivador, es decir, sal de tu tierra, sal de tu zona de confort, sal de tu tierra, y nos instan a hacer muchas cosas que son ciertas, No voy a decir que no son ciertas, son ciertas. Pero sin embargo, Dios en su palabra me dice que Él confortará mi alma. ¿Por qué mi alma? Porque es siempre eso del alma. Porque el alma, en el alma están nuestras partes principales. Eso ya lo hemos dicho varias veces, que es la mente, tanto consciente como inconsciente. Ahí están los pensamientos, ahí están, luego viene nuestra parte psicoemocional, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Esas son las tres partes principales del alma. Ahora, cuando Él dice que confortará nuestra alma, es que nos está diciendo que entremos en el confort. Fíjate la palabra que estoy usando. Que entremos en el confort de Él. No es el confort nuestro, es el confort de Él. Confortará nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma? Para aquellos que creen que el alma es inmortal. Entonces, no voy a entrar en eso, pero confortará nuestra alma. ¿Por qué? Porque es nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, la que necesita entrar en el confort de Él. ¿Cuál es el confort de Él? Su palabra revelada a nuestro espíritu. Esa palabra revelada a nuestro espíritu es la que se le debe ministrar a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. ¿Dónde nos angustiamos? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Dónde vienen las ansiedades? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Dónde viene el estrés? ¿Dónde viene, en dónde se refleja, pues, para usar otra palabra, el estrés, la depresión? ¿En el espíritu? No, porque el espíritu está aunado, ese espíritu, Señor, está aunado al Espíritu de Dios. ¿Ves? No se siente en el espíritu, se siente en el alma. Es el espíritu que tiene que enseñarle al alma cómo guiar o cómo guiarse. Salmo 91 no lo sabemos de memoria, pero allí establece, caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra. Es Dios ministrando. Yo quiero que entres en mi confort, porque cuando entramos en el... Por eso dice, confortará nuestra alma. Cuando nuestra alma entra en el espacio del confort de Dios, es cuando caen a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra. No cuando yo lo confieso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, el Señor de la verdad mía y el castillo mío, mi Dios en el cual yo confío. Y echamos una retajila, luciéndonos a veces de que sabemos mucha Biblia. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra. Está bien, puedes confesarlo, pero es cuando entramos, como dijo David, confortará mi alma. ¿Cómo conforta Él mi alma? Cuando mi alma entra en su confort. Allí es cuando caen a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra y a mí no llegan. Pero cuando yo saco mi alma de allí, es decir, cuando le doy riendas sueltas a mi angustia, le doy riendas sueltas a mi ansiedad, le doy riendas sueltas a mis sentimientos, a mis emociones, cuando yo le doy riendas sueltas a eso, salgo del confort de Dios. Y al salir del confort de Dios, ya estoy andando bajo mis propias expensas y no en la dependencia de Dios. El Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. El temor reverente.
Los leoncillos, sigue diciendo el mismo Salmo, necesitan y tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuál es el confort? Confiar. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Viste? Aflicciones. ¿Dónde están las aflicciones? En el alma. En el alma. ¿Dónde están esas aflicciones en el alma? Pero él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿El Señor qué es? Espíritu. Bien, podemos ahondar muchísimo sobre este salmo, pero yo quiero solamente cosas puntuales. El tiempo está avanzando. Sigue entonces diciendo, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Estoy concluyendo el tema. Cinco entregas hemos hecho sobre lo preestablecido por Dios. Estoy cerrando el tema con el Salmo 23, viendo de alguna forma el plan de Dios en el Salmo 23. Dice que nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, ¿qué es la justicia? Bueno, estaríamos aquí hablando de la justicia muchísimas cosas. ¿Qué es lo que más se ve hoy día en el mundo entero? Injusticia. Injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se divide en cuatro, bueno, teológicamente hablando, que es la justicia gobernante, la justicia distributiva, la justicia retributiva y la justicia remunerativa. ¿Ok? Entonces, en cada una de esas justicias nos tomaría tiempo para explicarla, pero cuando la Escritura nos dice que nos guiará por sendas de justicia, nos está diciendo en estas cuatro, en esta dimensión cuádruple que establece o que se establece mi justicia, es en la que debemos andar. Por supuesto, nada fácil, pero Él nos guiará por senda de justicia. Recuerda que guiar es tomar de la mano, señalar, dar una dirección, tomar de la mano, llevarte por cada una de ellas. Eso es el plan de Dios para nosotros. ¿Vemos injusticias hoy en el mundo? Por supuesto que sí. Pero Él dice que nos va a guiar por senda de justicia. Y al decirlo, nos da esa confianza en esa palabra. Luego sigue diciendo, aunque ande en valles de sombra de muerte. Eso es confianza y seguridad, aún andando en los lugares más inhóspitos que podamos andar. Pastor, significa que Él, aún en la muerte, no, aquí dice valles de sombra. Sombra. Cuando hay sombra es porque no hay suficiente luz. Y cuando nos está hablando de muerte, nos está hablando de separación. Cuando hay sombras, cuando no hay mucha revelación acerca de ciertas separaciones que suceden en nuestras vidas, a veces no las entendemos. Entonces, cuando hay separaciones en nuestras vidas, por ejemplo, en Venezuela está ocurriendo muchísimo en los últimos años, creo que en los últimos 10 años o tal vez más. Yo dije en una oportunidad, tan valientes son los que se van como los que se quedan. Gente arriesgando sus vidas por zonas inhóspitas, personas que han muerto, centenares de personas que han muerto. Está ocurriendo mucho en Venezuela, pero aún así el Señor dice que en medio de esta injusticia, Él nos guiará por senda de justicia, y aún en valles de sombra de muerte nos guiará en esas separaciones, en esas rupturas que están ocurriendo, especialmente
con los venezolanos. Le ha tocado o nos ha tocado a los venezolanos vivir esta situación. Si usted quiere hacer ayuno y oración para resolverla, no lo critico por eso. Pero estas son cosas que Dios está permitiendo para enseñarle muchas cosas a los venezolanos. Cuando se está bien, nunca se piensa que se va a estar mal. Ok. Otra de las cosas bien importantes que dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso nos da confianza, seguridad, pero hay algo bien importante, que ya nosotros hoy hemos entendido que ya Dios no tan solo está con nosotros, sino que está por nosotros y en nosotros. Él está con nosotros, por nosotros y en nosotros, para que nosotros paso a paso vayamos superando cada situación que se nos esté presentando. Ojo, repito nuevamente, tu alma, mi alma, se angustia, se desespera, pero la palabra que está en el Espíritu es precisamente para hablarle al alma. A veces queremos que el Espíritu de Dios nos hable en una situación. Y déjeme decirle a veces que no es que necesitamos oír la voz del Espíritu de Dios que nos hable, sino que necesitamos que nuestro espíritu le hable a nuestra alma y la consuele. Porque la palabra que hemos recibido está en nuestro espíritu. Bueno, estas son cosas que tenemos que ir manejándolas para poder ir entendiéndolas con el tiempo. No las vamos a entender en una enseñanza. ¿Ok? Luego dice la Escritura, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara simboliza muchísimas cosas. Si usted agarra la vara de Aarón que reverdeció, ahí hay una simbología extraordinaria. Si usted toma la vara con la que anduvo 40 años Moisés, con la que hizo los milagros que hizo, también hay otra gran simbología. Y así sucesivamente usted puede ir viendo. Pero sabemos también que esa vara se convierte, va con el tiempo simbolizando lo que es la palabra hoy. Entonces, la vara es, desde ahora, lo digo yo, usted puede tener otro concepto distinto, es la palabra en acción. La vara es la palabra en acción. ¿Cómo pongo yo la palabra en acción? Para que yo pueda poner la palabra en acción, primero tengo que tener un pensamiento. El pensamiento va a venir a mi mente. Mi mente forma parte del alma. El alma tiene que ser ministrada por el Espíritu. Entonces, para yo poder hacer esta ecuación, necesito que la palabra de Dios en mi espíritu le ministre a mi mente, alma, parte del alma. Y para que ella le ministre al alma, a la mente, esa palabra luego, ese pensamiento tiene que venir en forma de palabra. La palabra yo la pongo en movimiento, ¿ok? Y al ponerle en movimiento va a producir una acción. Esa acción va a producir un hecho. Ese hecho va a producir una consecuencia positiva de acuerdo al cambio que yo haya logrado de mi espíritu a esa mente. Una vez que yo logre eso, una vez que eso se logre, entonces yo estaré poniendo la palabra en acción y tendré un modus vivendi. ¿Qué es un modus vivendi? Una forma de vivencia o un modo de vivencia. En mi modo de vivencia, entonces la vara infundirá aliento. ¿Qué es aliento? Me alentará a continuar adelante. Si esa vara no se mueve dentro de mí en forma de palabra, en forma de pensamiento, me voy a desalentar, me voy a desanimar, no voy a continuar haciendo aquello para lo cual fui llamado, aquello que es mi esencia,
lo que me permite de alguna manera vivir y hacer y tener razones por las cuales andar. Modus vivendi. La palabra tiene que convertirse en un modus vivendi. Ese modus vivendi tiene que ser, eso es lo que me da aliento. Si no tengo la vara, no tengo el aliento. Bueno, esta explicación tendrías tú que volverla a oír. Voy a continuar. Tu vara y tu cayado. El cayado, nosotros sabemos todo desde el punto de vista literal lo que es un cayado, pero desde el punto de vista simbólico, el cayado eran las experiencias, las experiencias vividas por el pastor. Entonces, cuando él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me está diciendo que las experiencias que yo de una u otra forma he tenido en el pasado con relación a la palabra, ¿ves? La palabra es mi modus vivendi. Ese modus vivendi en el pasado me dio un testimonio, me dio una razón de ser, me dio un hecho como tal. Ese hecho que recibí ayer, hoy me motiva a continuar, me alienta. ¿Por qué? Porque si lo hizo ayer, si me sostuvo ayer en medio de situaciones sumamente difíciles, pues estoy seguro, o por lo menos eso me da confianza de que en un futuro también lo hará. ¿Lo ves? Eso es lo que significa vara y cayado. Grosso modo, por supuesto. No, tampoco estoy dando una cátedra aquí de ello, simplemente estoy dándote la referencia. ¿Ok? Entonces sigue diciendo: adereza mesas delante de mí en presencia de los angustiadores. Aquí dicen mis angustiadores. Adereza mesa. Aderezar mesa no es otra cosa que preparar el alimento, el sustento. El sustento que Él quiere dar. Y entonces, a pesar de la angustia que hay, que pueden haber alrededor nuestro, en caso, el ejemplo más factible se los acabo de dar con el señor Eliseo. Había angustia porque había hambre en Samaria por el sitio hecho por Ben-Hadad, permitido lógicamente por Dios. Entonces, allí estamos viendo que él estaba sentado a aderezar mesas delante de los angustiadores. No es otra cosa que, a pesar de las angustias y de la desesperación, siempre Dios colocará un plato de alimento en tu mesa para que tú puedas sostenerte. Siempre. Aderezas mesas delante de ti en presencia de los angustiadores. Es su sostén, es su alimento, es su cobertura, es su protección, aún en medio de los angustiadores. Eso es el plan de Dios, visto con revelación del reino de Dios para con nosotros en el futuro. Luego sigue diciendo, voy a adelantar porque dije que iba a terminar esto hoy. Dice, unge mi cabeza con aceite. Fíjate, cabeza es simbología de autoridad, pero también cabeza es donde nosotros tenemos nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro. Entonces, cuando dice que unge, nosotros sabemos que la unción es la que pudre el yugo y la que levanta cargas. Y cuando habla de aceite, está hablando de un ungüento espiritual, no de un ungüento físico. Entonces, Él quiere que a través de la unción del Espíritu que pudre yugos y levante cargas, podamos estar renovando constantemente, escucha bien, renovando constantemente esos pensamientos. ¿Por qué? Otra vez, porque son pensamientos del alma que tienen que ser sustituidos con pensamientos del espíritu. ¿Cómo así, pastor? Bueno, te viene un pensamiento como este.
No lo recibas, pero te lo voy a decir para que tengas para darte una respuesta a la pregunta. Mañana te va a ir mal. Pensamiento del alma o palabra de cualquier otra persona. Pensamiento del espíritu. No me puede ir nunca mal porque el Señor es mi pastor. Nada. ¿Ves? No me puedo ir mal porque yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo su sombra omnipotente. Estoy cubierto con sus plumas y debajo de sus alas estoy seguro. ¿Ves? El pensamiento del alma. Mira, y si no se nos da tal cosa, se nos va a dar porque está en la voluntad de Dios y yo estoy sujeto a su voluntad. Su voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta para conmigo. Yo vivo en su presciencia, su prognosis, su predestinación, en obras preparadas de antemano, bajo su soberanía. ¿Lo ves? Pero el alma va a estar debatiendo constantemente. ¿Ves? No es el diablo. Ya, olvídate del diablo, olvídate de los demonios, olvídate de eso. Y comienza a contrarrestar tus propios pensamientos para que tú veas que hay un cambio total y definitivo. Paso a paso, por supuesto. Yo no pretendo haberlo logrado, pero una cosa hago. Prosigo el blanco. ¿Ok? Otra cosa bien interesante. Luego dice, mi copa está rebosando. Fíjate algo bien interesante, porque la palabra copa simbólicamente es pacto. Entonces, nosotros vivimos, aunque lo entendamos o no, en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, mi copa está rebosando, mi pacto está rebosando. Tenemos que tener en mente siempre de que mi pacto, que es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, está rebosando constantemente cuando las ideas religiosas me afloran. Cuando entro en las redes sociales, Dios mío, ¿y cómo hay religión en las redes sociales? ¿Cómo hay ministros ministrando religiosidad y condenando y manipulando? ¿Cómo hay ministerios que se dedican única y exclusivamente, son unos paparazzis evangélicos, se la pasan vigilando que el cantante tal dijo en un canto tal cosa y el cantante el otro dijo lo otro y que el predicador tal hizo esto o el predicador tal hizo tal mueca y esa mueca es como de un homosexual. Hay una cantidad de ministerios que se están dedicando a eso. Entonces, con esas barbaridades que nosotros estamos viendo a través de las redes, hay que tener el nuevo pacto rebosando en nuestras vidas. Porque si el nuevo pacto no está rebosando, entonces somos llenos de otra cosa. Mientras esté rebosando, nuestra copa nunca permitirá que otras cosas entren en él. Permítete rebosar en la copa del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo hoy quiero, respetando eso que está escrito, pero el bien y la misericordia hace tiempo que nos alcanzó. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se complementa el alcance del bien y de la misericordia. Ya Él nos alcanzó. La misericordia pasó la cruz y al ser filtrada por la cruz se convierte en gracia. Entonces ahora no me están siguiendo, sino que el bien, la gracia, el favor, el amor incondicional de Dios
viven y reinan en mi espíritu, y que de allí yo debo instruir mi alma, para que mi alma, instruida por el bien, la gracia, el favor, el amor incondicional de Dios, podamos entonces sentarnos, esta es la palabra, tener un asidero para que haya en nosotros paz. Porque el bien y la misericordia ya no nos están siguiendo, ya nos alcanzaron. Y si te están siguiendo es porque no te has detenido a pensar y analizar qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Luego termina diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Allí entendemos entonces que morar por largos días no es otra cosa que entrar en la eternidad de Dios. ¿Oído? Entrar en la eternidad de Dios en el tiempo. ¿Cómo es eso, pastor? Es decir, en el tiempo, en este tiempo, poder entender que podemos entrar en la eternidad de Dios, vivir en ella, aunque todavía no hayamos llegado, porque la gracia es un reino espiritual. Bien, mis amados hermanos, con estas cosas puntuales que de una u otra forma las sabemos, pero que hoy Dios ha permitido que nos las recordemos, que están como ver como parte final de lo preestablecido por Dios, cómo ver el plan de Dios para nuestras vidas en el Salmo 23. El plan de Dios para nuestras vidas en el Salmo 23. Grosso modo, quise hacerles esta acotación para cerrar este ciclo de lo preestablecido por Dios, para que todos y cada uno de nosotros podamos ahondar, si lo queremos, en ello y saber y entender que el plan de Dios para nuestras vidas es abundancia. El plan de Dios para nuestras vidas es gozo, es paz, es alegría. Que cualquier otra situación que se nos presente en nuestras vidas es un estorbo, pero que sin embargo al superarlo siempre traerá paz y bendición para nosotros. Los declaro muy bendecidos. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vive y reina en su vida. Recuerde el código de honor que tenemos, que es andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Dios nuestro Padre le agrada, porque su plan, enmarcado en lo que ya hoy hemos estudiado, es lo que Él tiene previsto para nosotros: vida y vida en abundancia, paz que sobrepase todo entendimiento. Eso es lo que Él tiene para nosotros, su pacto de fidelidad. En tiempos difíciles somos prosperados, en tiempos de escasez tenemos la abundancia. Así que los declaro a todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo, y para continuar otro tema que tal vez el Padre tiene reservado para nosotros, y con su revelación, su gracia y su favor se lo estaremos exponiendo prontamente. Bendecidos todos, un fuerte abrazo.